En la segunda mitad del siglo XX, los católicos mexicanos sufrieron una persecución inaudita, nunca antes vista en la historia de México. La Constitución de 1917, promulgada el 5 de febrero de ese año en la ciudad mexicana de Querétaro, decretaba entre sus artículos que la religión en general, la religión católica en particular, era una especie de peligro para la vida institucional del país. El entonces presidente Plutarco Elías Calles orilló a los obispos mexicanos a suspender los cultos, el culto católico en todo el territorio nacional, y a muchas personas del centro-occidente del país las orilló también finalmente a tomar las armas. La fase armada del conflicto comenzó en 1926 y terminó con los arreglos de 1929. Muchos católicos del país perdieron la vida. Muchos de ellos la perdieron gritando "Viva Cristo Rey" y "Viva Santa María de Guadalupe". Primero quiero decir que la cristiada se ha olvidado mucho, de tal manera que ni aquí en México ni fuera se le conoce. Esta guerra, iniciada precisamente por un pueblo ofendido por su gobierno, se originó no tan cercanamente como nos podríamos imaginar. Nace con la misma realidad de origen de la unión de esos dos pueblos, el español y el mexicano. Durante el periodo del gobierno del general Obregón, se dio rienda suelta a los ataques contra la iglesia. Allí fue cuando se dieron estallar bombas frente al arzobispado de México, en la Basílica de Guadalupe, en otras catedrales, en las expulsiones de muchos de nuestros sacerdotes entonces que eran españoles. Dejó todo listo el general Obregón para que su sucesor, el general Plutarco Elías Calles, se lanzara a dejar hacer toda clase de tropelías, porque estaba decidido a acabar con la Iglesia Católica. Sucedió en 3 pasos los últimos momentos antes de llegar a este conflicto armado. El primer paso, se intentó separar a la Iglesia mexicana, separarla de Roma, haciendo una iglesia nacional. El presidente Calles era un hombre de una ambición desmedida. El catolicismo y la iglesia ponían un obstáculo a sus ambiciones de dominio del país y sobre todo a sus ambiciones de erradicar de la religión católica a los mexicanos. El pretexto lo tuvo un 21 de febrero de 1925, cuando un grupo de policías vestidos de civil irrumpieron en la parroquia de la Soledad en la Ciudad de México, expulsando a los parroquianos y también al propio cura que entonces estaba oficiando. Después de toda esta trifulca, le pidió a un viejo sacerdote, quizá afectado de sus facultades mentales, que se hiciera cargo no solamente de ese templo, sino de toda la iglesia mexicana. Lo nombró patriarca de la iglesia mexicana al cura Joaquín Pérez. No tuvo ningún resultado, porque tan solo 8 sacerdotes se adscribieron y 7 muy pronto regresaron a la Iglesia Católica. Ningún fiel se inscribió. Segundo paso, para abril de 1926 se había declarado destierro de todo sacerdote extranjero. Y aparte, como la lucha era quitarle a la iglesia la educación, la nueva ley sobre colegios particulares obligó a cerrarlos a todos. Por último, el tercer paso
la promulgación de la reforma del Código Penal, lo que se llama la Ley Calles, porque mandaba evitar votos religiosos, enseñanza de religión, uso de vestiduras propias de la gente como sacerdotes, religiosas, religiosos. Los gobiernos de los estados llegaron a determinar el número de sacerdotes que podrían ejercer en aquel estado. Y Tabasco exigió que fueran casados y de 40 años o más. ¿Qué hicieron los obispos? Se reunieron con los demás obispos de México y solicitaron la autorización de Roma para cerrar los cultos. Y así, el 31 de julio de 1926, hace ya casi 80 años, por última vez sonaron las campanas y se cerraron los templos y se terminó el servicio a los fieles. Pero vino algo todavía que exasperó más a la población católica. Reunieron firmas, más de 2 millones de firmas, y se presentó el documento, pero muy sencillamente fue a dar a la basura. Se les trató con un desprecio tal que los mismos representantes del pueblo no pudieron ver las expresiones de su pueblo. Esto provocó que la gente más humilde, las gentes campesinas, las gentes de los pueblos pequeños, se lanzaran, como David contra Goliat, a defender su libertad religiosa con las armas. Y así, el primer foco de insurrección se da en Zacatecas, inmediatamente Jalisco, Colima, Guanajuato, Guerrero y Michoacán se levantaron. Este grupo de hombres aquí y allá, mal armados, pudieron darle una gran guerra a un gobierno que hasta con aviones y bombas de esos tiempos contaba. Y este pueblo defendía su derecho y su fe. Desde la segunda década del siglo XX, los católicos mexicanos sufrieron una persecución inaudita en la historia moderna del país y en la historia de los países de América Latina. A partir de entonces, a partir de 1926, que inicia la fase armada y que concluye en 1929, habrá muchos, miles de muertos en el país, y muchos de ellos murieron mártires invocando a Cristo Rey del Universo y a su Santísima Madre en su advocación de Guadalupe. Después de los arreglos finales, después de los años de lucha y los arreglos finales, como que el pueblo guardó silencio, y también como no cambiaron las leyes, no había mucha libertad. Simplemente se permitió ciertas cosas de religión, y con eso no se transmitió mucho. La prueba está que no aparecen tantas cosas, salvo en los pueblos donde los levantados cristeros tenían sus familias, se conserva un poquito más esa conciencia de los sucesos. El sacerdote siguió siendo visto, porque así también era su entrega, como un guía de las comunidades. Esperamos con gusto y ansia canonizaciones y beatificaciones, precisamente porque todo esto le va dando la fisonomía de un pueblo fiel, que el Papa Juan Pablo II lo captó, pero también un pueblo que tiene que entrar en un gran compromiso por lo humano y por lo cristiano. Para mí, que esto tiene que lograr una gran unidad en este pueblo que hoy está en dificultades. La unidad es lo más urgente. Y el saber que hubo gentes capaces de dar su vida nos tiene que llevar a dar vida y a darnos a los demás. Al crecer la unidad en lo humano y en la fe, nuestro México tiene que ser mejor.
está ese testimonio, y al ser reconocido ese testimonio, nos tiene que impulsar. La guerra cristera no fue, según ha escrito el historiador Jean Meyer, un movimiento político, tampoco un movimiento de carácter agrario. Fue un movimiento popular, un movimiento de masas, en el cual se expresó la fe de un pueblo profundamente religioso ante las expresiones también en su contra de un puñado de personas profundamente antirreligiosas. Fue un movimiento de un pueblo que se sintió agraviado, una guerra civil que todavía tiene sus secuencias y sus secuelas en el México profundo de hoy. De todos los caminos de la patria, de México, allí está justamente la montaña de Cristo Rey. Este monumento fue lugar privilegiado para que el pasado 23 de junio de 2006, el Santo Padre Benedicto XVI, junto con los obispos mexicanos, renovaran el patronazgo del Sagrado Corazón de Jesús a la nación mexicana. Este había sido concedido muchos años antes, en 1914, justamente por Benedicto XV. Desde entonces, desde 1914 hasta la fecha, la montaña de Cristo Rey, y después de todos los sucesos que veremos a continuación, ha sido para los católicos mexicanos el centro del fervor, sobre todo a la parte humana de Jesucristo, a su corazón, que es el patrono de la tierra de los mexicanos. La historia se remonta al primer cuarto del siglo pasado, del siglo XX. El señor obispo Valverde y Telles, un obispo muy sabio, filósofo, él vino a visita pastoral aquí a la ciudad de Silao, Guanajuato, y cuando él voltea para esta región, vio el cerro llamado el Cubilete, y dijo: me gustaría celebrar una misa en aquel cerro. Los adoradores nocturnos se dieron cuenta, les agradó la idea, y dijeron: tenemos nuestra vigilia de espigas próxima. Se hizo la Santa Misa aquí, y así quedó empezada la historia de este monumento. Fue un monumento muy pequeño en relación con el actual, dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, pero ese monumento fue dinamitado por las fuerzas del gobierno, Odio a la Fe, en aquel entonces, pues el 28 de enero de 1930. Los obispos mexicanos, viendo que el monumento que habían construido no era el que se necesitaba, dijeron que había que construir otro más digno, precisamente para el Sagrado Corazón de Jesús, en su realeza. Comenzaron con poner la primera piedra, pero ahí fue todo, porque no continuó la construcción. El delegado apostólico de aquel entonces del Papa en México fue desterrado de la nación por haber hecho ese acto de la primera piedra, considerándolo como anticonstitucional. Y ahí quedó, no se pudo construir el segundo monumento. El tercer monumento se encuentra en la Catedral de León. Allí el obispo Valverde y Telles en secreto construyó el tercer monumento, pero en la catedral. Si ustedes van a la catedral, entrando a mano derecha, está una capilla dedicada a Cristo Rey, y allí por muchos años se dio culto a Cristo Rey. La providencia quiso que en 1943 entrara un presidente de la República nuevo, ya más conciliador, ya con otro deseo ya de entrar un poquito más en paz con la iglesia, que hasta entonces no había. Entonces el señor cardenal de Guadalajara, arzobispo José Garibay Rivera, y el arzobispo de México, José Luis María Martínez, fueron con él, y el secretario particular del obispo de León, fueron con el presidente, le dijeron: señor, estamos necesitados de oración. El mundo está en guerra, y realmente era la Segunda Guerra Mundial, en 1944. Dice: necesitamos construir el monumento a Cristo Rey de la Paz para pedir por la paz del mundo y de nuestra patria. Y el presidente contestó, según la historia: me parece noble esa intención. Díganle al gobernador de Guanajuato que les dé todos los permisos correspondientes para que ustedes puedan
empezar la construcción. Y así se empezó en 1944 este quinto monumento que estamos viendo aquí ahorita. Se fue contornando la imagen hasta que por fin estuvo, y la cabeza anduvo de peregrina por muchas partes de nuestra patria. De tal manera que en los lugares donde fue esa cabeza de peregrina son los lugares donde vienen más peregrinos actualmente, especialmente para la fiesta de Cristo Rey, mes de octubre y noviembre. Yo llegué con un afán realmente de un servicio a todas las personas que vinieran. Los peregrinos en el día, las grandes peregrinaciones, los grupos que vienen de vez en cuando, diario, pero especialmente en los meses de septiembre, octubre y noviembre, que son preparativos para la fiesta de Cristo Rey. Aquí no es un novenario para la fiesta, aquí son 2 meses y medio de peregrinaciones. Y con mucho gusto uno sirve cada día, especialmente a los adoradores que vienen a adorar el Santísimo Sacramento, que se expone en esta custodia monumental, también ideada por el Padre Betancourt, configurada en todo lo que tiene, con muchos símbolos muy hermosos que significan nuestra patria. Allí está el águila, que está en la bandera de nuestra patria mexicana. Están las rosas, que significa pues la oferta que le hizo la Virgen de Guadalupe a Juan Diego para que presentara al obispo. Y entonces esas rosas son un símbolo de la Santísima Virgen de Guadalupe. Y está la nación mexicana para ponerla bajo el cuidado y protección de Cristo Rey, ¿verdad? Por eso los obispos mexicanos fueron los que intervinieron para que se hiciera este monumento. Es uno de los montes de México privilegiados, semejantes, como dicen otros simbólicamente, el Tabor mexicano, para recordar aquel Tabor donde fue Cristo transfigurado. Hay 4 fechas importantes. En la cabalgata de Reyes, 5 y 6 de enero. Ellos suben en peregrinación con el Santísimo Sacramento desde el templo donde están los mártires actualmente, aquel templo azul, los mártires de Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. De ahí suben ellos en su cabalgadura, como 2000 cabalgadores. Santísimo Sacramento en medio de ellos, pero después viene la Semana Santa. Hacemos el Vía Crucis con la imagen propia de nuestro Padre Jesús, donde hay cargadores por tradición, que abarcamos más o menos 1,5 kilómetros, y se juntan como unas 4,000 personas, más o menos, 4,000 personas. Pero después, en mayo, con motivo del Domingo del Buen Pastor, el cuarto domingo de Pascua, viene una peregrinación que se llama de las escuelas de pastoral de toda la nación. Allí sí vienen como 20,000 personas. La otra peregrinación es una peregrinación diocesana, son de jóvenes, son como 12,000 jóvenes los que vienen en octubre a rendirle homenaje a Cristo Rey. En enero es una peregrinación grande, también de jóvenes, pero a nivel nacional. Son las 4 grandes peregrinaciones. Pero ya los meses de septiembre, octubre y noviembre es cuando hay más afluencia de peregrinos, 2, 3, 4, 5 a nivel diócesis, a nivel regional, a nivel parroquial, que vienen a rendirle el homenaje a Cristo Rey con motivo de la próxima fiesta de Cristo Rey. Vino ese grito de toda la persecución religiosa, de los que caían muertos a causa de su fe: ¡viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! Y antes también, eso influyó para que el Papa Pío XI, por la encíclica Quas Primas, en 1925, decretara la fiesta de Cristo Rey. En las dificultades, en las pruebas, tiene que acudir a Dios, para que en Dios esté toda la confianza. Por eso los obispos mexicanos, en aquel primer periodo de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, en circunstancias difíciles de nuestra patria, hicieron la consagración al Sagrado Corazón. Ahora, viendo que también nuestra patria puede, y de hecho está en algunos aspectos en circunstancias difíciles, y que tenemos que acudir al Señor de la vida, al dueño de los pueblos y al Señor de la historia,
Por eso hemos acudido de nuevo a la oración, como lo estamos haciendo actualmente, y además, por petición de muchas personas a los obispos, y uno de ellos, especialmente el encargado, propuso a los obispos mexicanos la reconsagración de México, de la nación, al Sagrado Corazón de Jesús, y ellos aceptaron. Para que sea Cristo reine en el corazón de cada uno de nosotros, de nuestras familias, de nuestros pastores, de nuestras iglesias y de toda nuestra nación mexicana. Que otra vez volvamos a tener a Cristo en el centro, como está aquí en esta República Mexicana, este santuario en el centro de ella. También en nuestra vida tiene que estar Cristo. Y en Cristo, en su amor, en su misericordia, en su fraternidad que promovió, en su perdón, también tenemos que aprovechar la circunstancia para que haya reconciliación, paz en nuestra patria. El 11 de abril de 1950 fue la bendición de la imagen en nombre del Papa Pío XII. Desde entonces hasta hoy se mantiene en pie Cristo Rey, con su rostro sereno y lleno de paz, con los brazos abiertos para recibir a todos en el Tabor mexicano. Desde el 11 de abril de 1950, con la bendición del Santo Padre Pío XII, miles de peregrinos llegan hasta la montaña de Cristo Rey, a los pies de la gran imagen de 20 metros de altura, para orar allí por la paz en México y también por la paz en el mundo. Muchos mártires mexicanos vieron en esta montaña su inspiración. Vieron en Cristo Rey del universo aquel que ofreció su corazón por la salvación de los hombres. Hasta ahora México ha sido el gigante callado del catolicismo. Esta serie de televisión tiene el único objetivo de llevar a todos los rincones del planeta la voz de México, la voz de un país que quiere fecundar la historia de la salvación desde su práctica católica, desde las manifestaciones de la piedad popular, las visitas a los santuarios, las peregrinaciones, los hechos de la piedad pública, pero también desde los hombres y las mujeres que han dado su vida por Cristo Rey del universo y por Santa María en su advocación de Guadalupe. Muchas gracias a todos ustedes por el honor de su atención y hasta la próxima.